Imagina una familia cuyo nombre evoca riqueza, poder y misterio. Los Rothschild surgieron del estrecho gueto judío de la Frankfurt del siglo XVIII para construir un imperio bancario que abarcó continentes. A lo largo de generaciones, su influencia creció tanto que su apellido se convirtió en sinónimo de dinero e influencia. Pero junto con la historia factual, existe una niebla de leyenda y conspiración. ¿Realmente orquestaron guerras y crisis financieras desde las sombras? ¿O son meros mitos que encubren una historia real notable? Hoy descubriremos los orígenes de la dinastía Rothschild, su ascenso a la prominencia bancaria mundial, los escándalos y leyendas que los rodean y la realidad de su legado moderno. A mediados de 1700, el barrio judío de Frankfurt era un punto de partida poco probable para una dinastía financiera. Estaba abarrotado y limitado por leyes represivas. Allí, en 1744, nació Mayer Amschel Rothschild en una humilde familia de comerciantes. El joven Mayer fue aprendiz en una pequeña casa bancaria, donde aprendió el comercio de monedas y el cambio de divisas. Un punto de inflexión llegó cuando llamó la atención de la aristocracia. Se convirtió en comerciante de confianza de monedas del príncipe Guillermo de Hesse-Kassel, uno de los príncipes más ricos de Europa. La habilidad financiera de Mayer y su reputación de integridad crecieron, sentando las primeras piedras del negocio Rothschild. Mayer Rothschild entendió que, para prosperar realmente, debía pensar más allá de los límites de Frankfurt. Puso en marcha una estrategia audaz: hacer negocios con las casas reinantes de Europa y tener tantos hijos varones como fuera posible para expandir el negocio a través de las fronteras. Mayer y su esposa, Gutle, efectivamente tuvieron una familia numerosa, 5 hijos que se convirtieron en las 5 flechas del escudo de armas Rothschild. Cada hijo fue entrenado en finanzas y enviado a una capital europea importante para establecer una sucursal del banco familiar. Así nació una red bancaria internacional. Amschel Mayer Rothschild, 1773 a 1855, permaneció en Frankfurt para administrar el banco principal y mantener lazos con clientes alemanes. Salomon Mayer Rothschild, 1774 a 1855, estableció la sucursal de Viena, convirtiéndose en financiero del poderoso imperio Habsburgo. Nathan Mayer Rothschild, 1777 a 1836, fue a Londres, donde fundó N.M. Rothschild & Sons, y pronto dominó las finanzas en la City de Londres. Karl Kallman Mayer Rothschild, 1788 a 1855, se dirigió a Nápoles, plantando la bandera familiar en los sectores bancario e incluso vinícola de Italia. James Jacob Mayer Rothschild, 1792 a 1868, se instaló en París, fundando The Rothschild Frères e integrándose en la alta sociedad francesa. Esta dispersión deliberada de los hermanos creó una red de bancos Rothschild en los principales centros financieros de Europa a comienzos de 1800. Por primera vez, el dinero podía moverse a través de las fronteras con rapidez y seguridad, todo dentro de la familia. Los 5 hijos permanecieron estrechamente coordinados, compartiendo información y recursos, y esta unidad resultó vital en los años venideros. Mientras Europa era destrozada por las guerras napoleónicas, la mayoría de los bancos luchaba por mantenerse a flote. Mover dinero a través de fronteras era arriesgado y lento. El oro debía transportarse físicamente a través de zonas de guerra, a menudo a merced de bandidos o ejércitos enemigos. Los Rothschild cambiaron las reglas del juego. Construyeron una red financiera privada utilizando sus 5 bancos repartidos por Europa. En lugar de enviar oro de un país a otro, usaban mensajeros de confianza que transportaban cartas escritas en códigos secretos. Estas cartas contenían instrucciones para mover dinero en papel, utilizando pagarés y promesas financieras entre sus sucursales. Así funcionaba. Si el gobierno británico necesitaba pagar a su ejército estacionado en Austria, entregaba los fondos al banco Rothschild en Londres. Luego, sin mover una sola moneda, el banco Rothschild en Viena pagaba a los soldados en moneda austriaca. Las 2 sucursales saldaban el balance más tarde, tras bambalinas. Esto fue revolucionario, como una versión del siglo XIX de una transferencia bancaria. Era rápido, seguro y completamente controlado por la familia Rothschild.
Mientras otros bancos aún dependían de mensajeros que transportaban oro a través de terrenos peligrosos, los Rothschild transferían enormes sumas en días, no en semanas. Los Rothschild no tomaban partido por ideología. Eran banqueros tanto de vencedores como de vencidos, siempre que los préstamos fueran seguros. Financiaron a los aliados de Gran Bretaña contra Napoleón y también extendieron crédito para restaurar las economías devastadas por la guerra. Con la caída de Napoleón y el amanecer de la paz, los Rothschild cambiaron el enfoque hacia las finanzas en tiempos de paz. Fueron pioneros en los bonos internacionales de gobiernos, organizaron préstamos para naciones y facilitaron proyectos de infraestructura masivos. Durante las décadas de 1820 a 1840, financiaron la construcción de ferrocarriles que atravesaban Europa, invirtieron en minas y respaldaron nuevas industrias que impulsaban la revolución industrial. Su imperio financiero se adaptaba a los tiempos. A mediados del siglo XIX, la casa Rothschild estaba en su apogeo. Se decía que ninguna otra familia en la historia moderna había acumulado tal fortuna privada. Eran la familia más rica del mundo, operando efectivamente como los banqueros del planeta. Su riqueza y alcance eran tan grandes que podían estabilizar economías nacionales por sí solos. La influencia de los Rothschild se extendió más allá de las finanzas hacia la política y la sociedad. En 1822, el emperador austríaco ennobleció a los 5 hermanos como varones por sus servicios, marcando la aceptación de la familia en la nobleza europea. En Gran Bretaña, Lionel de Rothschild hizo historia en 1858 como el primer miembro judío del Parlamento. Su hijo Nathaniel se convirtió luego en el primer par judío en la Cámara de los Lores como barón Rothschild en 1885. Estos fueron hitos trascendentales, señalando que la familia humilde del gueto de Frankfurt había ascendido a las más altas esferas de la sociedad. Mientras tanto, los Rothschild vivían con un estilo acorde a su riqueza. Construyeron grandes propiedades y palacios que asombraban a la nobleza europea. Un ejemplo fue el Château de Ferrières de James de Rothschild, cerca de París. Un enorme château terminado en 1854, considerado el más grande del siglo XIX. Su fastuosidad era legendaria. Sin embargo, a pesar de su riqueza y prestigio, los Rothschild permanecieron intensamente privados y unidos. Los descendientes de Meyer siguieron sus edictos: mantener el control familiar de los bancos y evitar riesgos excesivos. A lo largo de los siglos XIX y XX, teorías conspirativas antisemitas retrataron falsamente a los Rothschild como titiriteros sombríos que controlaban las finanzas mundiales. Desde causar crisis financieras hasta manipular el clima, estas afirmaciones infundadas resurgían siempre que la gente necesitaba un chivo expiatorio. La prominencia de la familia y su herencia judía los hicieron blancos fáciles de la mitificación, pero su influencia era real. A fines de 1800, el barón Alphonse de Rothschild ayudó a estabilizar la Francia de posguerra con importantes préstamos, mientras que Lionel Rothschild posibilitó la rápida compra británica de las acciones del Canal de Suez en 1875. Estos actos destacan el poder genuino de la familia, suficiente por sí mismo sin necesidad de exageraciones. Su duradera riqueza también despertaba sospechas. Sin embargo, su resistencia no provino de tramas secretas, sino de una planificación cuidadosa, inversiones inteligentes y fuertes lazos familiares. Como señaló un comentarista, lo que distingue a los Rothschild no es solo su riqueza, sino cuánto tiempo la han mantenido. A principios del siglo XX, la fortuna Rothschild se había dividido entre docenas de descendientes y el dominio financiero absoluto de la familia había disminuido. Las 2 guerras mundiales fueron golpes duros. Los Rothschild de Austria, por ejemplo, perdieron su banco y muchas propiedades cuando los nazis llegaron al poder en la década de 1930. Varios miembros de la familia tuvieron que huir de Europa y valiosas colecciones de arte fueron saqueadas por los nazis. Las ramas francesa y británica sobrevivieron, aunque bajo gran presión. El Banco de París fue nacionalizado por el gobierno socialista en 1982 y el Banco de Londres tuvo que evolucionar con los tiempos cambiantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia se reagrupó y reinventó sus negocios para ajustarse a la nueva era. La sucursal de Londres, N.M. Rothschild & Sons,
Pasó de la banca mercantil tradicional a un banco de inversión, especializado en asesorar sobre fusiones, adquisiciones y otros acuerdos complejos. En París, el barón David de Rothschild reconstruyó casi desde cero un nuevo banco en la década de 1980, después de que el original fuera confiscado, logrando finalmente recuperar una posición sólida en las finanzas europeas. En un movimiento histórico, las firmas familiares Rothschild británica y francesa se fusionaron en 2003, reuniéndose bajo la marca Rothschild & Co. por primera vez desde 1800. Este reunificado Rothschild & Co. sigue siendo un actor importante en la escena financiera mundial, ofreciendo banca de inversión, gestión de activos y gestión patrimonial en todo el mundo. Hoy, las inversiones de la familia abarcan muchos sectores: finanzas, bienes raíces, energía, minería e incluso producción de vino. El nombre Rothschild representa un legado de innovación financiera. Al observar el mundo financiero moderno, muchas prácticas que damos por sentadas, transferencias internacionales, bancos multinacionales, subastas de bonos gubernamentales, deben algo al modelo que los Rothschild establecieron hace siglos. Su historia está entrelazada con el ascenso mismo del capitalismo moderno, desde prestar a reyes, hasta financiar ferrocarriles, hasta asesorar a corporaciones hoy en día. Los Rothschild han evolucionado continuamente. La historia de los Rothschild es una de ambición, estrategia e influencia duradera, desde el gueto de Frankfurt hasta moldear el destino financiero de naciones. Aunque rodeados de mitos y teorías conspirativas, su verdadero legado está construido sobre innovación, toma de riesgos y resiliencia. Durante más de 2 siglos, han permanecido como símbolos de riqueza, poder e intriga. Una dinastía donde los hechos y la leyenda siguen entrelazándose.